Imagina ser vendido como esclavo por tus propios hermanos, pasar años en prisión injustamente y luego llegar a ser la mano derecha del faraón. ¿Cómo es posible que alguien mantenga su fe en medio de tanta adversidad? Hoy descubriremos la increíble historia de José y cómo su confianza en Dios lo llevó de la tragedia al triunfo. José es uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Su historia, narrada en el libro de Génesis, nos muestra a un joven que, a pesar de enfrentar traición, esclavitud y prisión, nunca perdió su fe en Dios. Hijo de Jacob y Raquel, José creció en una familia compleja, marcada por la rivalidad entre hermanos y el favoritismo de su padre. Pero su vida no se detuvo en los problemas familiares. La historia de José comienza en Canaán, donde vivía con su padre Jacob y sus 11 hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque era el hijo de su vejez y de su amada Raquel. Como muestra de su afecto, Jacob le regaló a José una túnica de colores, un gesto que generó celos y resentimiento entre sus hermanos. Pero lo que realmente encendió la ira de sus hermanos fueron los sueños de José. En uno de ellos, José vio que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo. De repente, la gavilla de José se levantaba y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando José compartió estos sueños con su familia, sus hermanos se llenaron de envidia y su padre, aunque lo reprendió, guardó estas palabras en su corazón. Un día, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos, que estaban pastoreando las ovejas lejos de casa. Cuando lo vieron acercarse, conspiraron contra él. Primero pensaron en matarlo, pero luego decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Para engañar a su padre, mancharon la túnica de José con sangre de un animal y le dijeron que una bestia lo había devorado. Jacob, destrozado, lloró la pérdida de su hijo favorito. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. A pesar de su situación, José no perdió su fe. Trabajó con dedicación y honradez, y Dios lo bendijo tanto que Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, otra adversidad llegó cuando la esposa de Potifar lo acusó falsamente de intentar seducirla y José fue enviado a prisión. Incluso en la cárcel, José mantuvo su fe. Allí conoció al copero y al panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados por ofender al rey. Una noche, ambos tuvieron sueños que los perturbaban. José, lleno de la sabiduría que Dios le daba, les preguntó: ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntenme sus sueños. Génesis 48. El copero soñó que veía una vid con 3 ramas que brotaban y producían uvas. Él tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón y se la entregaba. José interpretó que en 3 días el copero sería liberado y restaurado a su posición. El panadero, animado por esta interpretación, contó su sueño. Llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza, y las aves comían de la canasta superior. José le dijo que en 3 días sería ejecutado. 3 días después, las interpretaciones se cumplieron. El copero fue liberado y el panadero ejecutado. José le pidió al copero que lo mencionara al faraón, pero éste lo olvidó durante 2 años más. Finalmente, el faraón tuvo 2 sueños que lo perturbaban. En el primero, vio 7 vacas gordas que salían del Nilo, seguidas de 7 vacas flacas que devoraban a las gordas. En el segundo, 7 espigas de grano gruesas y sanas eran devoradas por 7 espigas delgadas y marchitas. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar estos sueños. Fue entonces cuando el copero recordó a José y lo recomendó al faraón. José fue llevado ante el rey, y cuando éste le preguntó si podía interpretar los sueños, José respondió: «No soy yo,
sino Dios quien dará una respuesta favorable al faraón. Génesis 41:16. José explicó que los dos sueños tenían el mismo significado. 7 años de abundancia vendrían a Egipto, seguidos de 7 años de hambre tan severa que harían olvidar la abundancia anterior. José aconsejó al faraón que nombrara a alguien sabio para almacenar grano durante los años de abundancia y así evitar la hambruna. El faraón, impresionado por la sabiduría de José, lo nombró gobernador de Egipto, dándole autoridad sobre todo el país. Durante los años de abundancia, José almacenó grano en grandes cantidades. Cuando llegó la hambruna, no solo Egipto estaba preparado, sino que personas de otras tierras venían a comprar alimento, incluidos los hermanos de José. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Decidió probarlos para ver si habían cambiado. Los acusó de ser espías y los obligó a traer a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad. Cuando regresaron con Benjamín, José los puso a prueba nuevamente. Ordenó que su copa de plata fuera escondida en el saco de Benjamín. Cuando los hermanos partieron, José los hizo regresar y los acusó de robo. Judá, uno de los hermanos, se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, mostrando un cambio genuino en su corazón. Conmovido por esta muestra de amor fraternal, José reveló su identidad. Yo soy José, su hermano, el que vendieron a Egipto. Génesis 45:4. Les pidió que trajeran a su padre Jacob a Egipto, donde podrían vivir en la tierra de Gosén, lejos de la hambruna. José no solo salvó a Egipto, sino que también se reconcilió con sus hermanos cuando éstos llegaron buscando alimento durante la hambruna. Les aseguró que no estaba enojado, porque Dios había usado todo para salvar muchas vidas. Les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar muchas vidas. Génesis 50:20. Jacob y su familia se trasladaron a Egipto, y José los cuidó durante el resto de sus días. Antes de morir, José les dijo a sus hermanos: Dios ciertamente los visitará y los llevará de esta tierra a la que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 50:24. La vida de José nos enseña que, aunque no entendamos por qué pasamos por dificultades, Dios tiene un propósito mayor. José pudo haberse amargado por la traición de sus hermanos o la injusticia de la prisión, pero eligió confiar en Dios. Hoy, muchos enfrentamos adversidades, problemas familiares, laborales o de salud. La historia de José nos recuerda que con fe podemos ver cómo Dios transforma lo malo en algo bueno. Te invito a que hagamos esta oración juntos. Señor, gracias por la vida de José, un ejemplo de fe y perseverancia. Ayúdanos a confiar en ti incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Fortalece nuestra fe para creer que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Amén. Pongamos en práctica estos pasos para tener una vida tan significativa como la de José. 1. Confía en el tiempo de Dios. José esperó años para ver el cumplimiento de sus sueños. A veces, Dios nos hace esperar para prepararnos. 2. Mantén una actitud positiva. A pesar de las circunstancias, José sirvió con excelencia donde quiera que estuvo. 3. Perdona. José perdonó a sus hermanos, liberándose del resentimiento. El perdón es clave para avanzar. La historia de José nos inspira a mantener la fe, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Si este video te inspiró, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte nuevos videos, compartirlo con alguien que lo necesite escuchar esta historia. Déjanos un comentario sobre qué enseñanzas te dejó la historia de José. Hasta el próximo video. Juntos seguimos caminando bajo la fe.